Yo quiero que Manuel Martínez me diga qué te parece. ¿Has estado viendo? Sí, sí, no, bueno, el viaje del Papa, como hemos visto, pues es un viaje que ha escogido los sitios que va en México de una forma muy selecta, sobre todo para los mexicanos que lo entienden, ¿no? Porque ha escogido esos sitios. Quizá para el resto de la población del mundo no entiende el significado de algunos. Por ejemplo, hoy el Papa pues llega a Morelia, ¿no? Morelia es lo que se llama la Tierra Caliente, es el estado totalmente dominado por el narcotráfico. Está dominado además por los caballeros templarios, y los caballeros templarios, bueno, pues tratan de darle un misticismo a todo el rollo este de la droga, pero son un cartel muy violento. Para darte una idea de lo que se enfrenta el Papa, es la tierra de la Santa Muerte. Allí la Santa Muerte es venerada constantemente. Hemos hablado en algún otro programa del fenómeno de la Santa Muerte, que es la imagen de la muerte, como la vimos aquí en la televisión, y la cual pues los narcotraficantes y muchísimos pobres la adoran. Es decir, es una tierra que está perdiendo la esperanza, y la visita esta del Papa puede ayudarte. Para darte un ejemplo de la Santa Muerte y del nivel de narcotráfico en Morelia, el líder, digamos, de las drogas, el narco más poderoso era Nazario Moreno, alias El Chayo, líder de los Caballeros Templarios. Este señor, bueno, mandó construir capillas con su imagen, con la foto, o sea, con la pintura de Nazario, y la gente le adoraba. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que el gobierno le dio por muerto. Entonces crearon una leyenda, porque el tipo estaba vivo, entonces se aparecía, y la gente creía que era un resucitado, o sea, que era un semidios que había resucitado. O sea, hay muchas cosas que pasan en México que la visita esta del Papa puede ayudar a clarificar. Pero, no obstante, no debemos de olvidar que el mexicano es guadalupano. O sea, ellos tienen un gran fervor por la Virgen de Guadalupe. El pasado diciembre, como te comentaba, yo estaba en México y es impresionante verlos venir de todas partes de México y el fervor que tienen, que lo están demostrando con la visita de Francisco. En lo que pueda suceder después de la visita de Francisco, como decía el compañero, pues en Cuba, que el Papa es más popular que Raúl Castro. En México no necesitan hacer esa encuesta, ¿no? Porque el gobierno no es popular en absoluto, y menos este gobierno, ¿no? Entonces, la influencia del Papa, desgraciadamente, cuando hablamos de pobreza, tenemos que remitirnos a un problema de dinero. Los gobiernos no tienen dinero. El gobierno mexicano ahora mismo, con el problema del petróleo, va a tener un déficit brutal. Entonces, es de esperar que el gasto social, a pesar de todo lo que abre el Papa, no se pueda incrementar. Bueno, el Papa Francisco visitó la tumba del obispo Samuel Ruiz García, que murió en el 2011, y quien estuvo siempre al lado de las comunidades indígenas. ¿Qué piensas de ese gesto del Papa? Bueno, no hay duda de que el obispo Samuel Ruiz fue una persona muy influyente cuando vino cuando se levantaron los zapatistas, la revolución zapatista, el subcomandante Marcos y compañía, y él fue mediador entre el gobierno y ellos. El gesto, no hay que olvidar que el Papa Francisco es jesuita. O sea, el movimiento más fuerte que ha habido en la Iglesia a favor de los pobres fue la teología de la liberación. O sea, causó mucho revuelo dentro de la propia Iglesia, porque había quien se oponía a ella fuertemente y había otros que lo apoyaban, pero fue un movimiento prácticamente jesuita. Entonces, el hecho de apoyar a Samuel Ruiz, pues da un poco la idea de la conciencia social que tiene este Papa, ¿no? No hay duda de que es jesuita, y eso nunca se va a quitar. Sí, ahora voy a continuar y quiero ¿qué dice la numerología sobre el Papa Francisco y sobre Adolfo Nicolás Pachón, general de la Compañía de Jesús, conocido como el Papa Negro por el color de la sotana de los generales jesuitas? Bueno, mira, primero vamos a ver, el Papa Francisco nació diciembre 17 del año 1936. Numerológicamente hablando,
Cuando sumas todos los números te da 30, que queda reducido a 3. O sea, él es un número 3. 3, que es un número, pues como hemos hablado otras veces en numerología, es el número más espiritual que hay. O sea, el número 3 es un número pues, que se asocia continuamente a la espiritualidad, ¿no? Y acuérdate que Cristo muere a los 33 años, es doble 3. El Papa Francisco es un número 3. Y lo que es muy curioso es que Benedicto XVI, que en teoría pues sigue estando, es un papa, pero no es papa, pero bueno, es papa emérito. Cuando sumas todos sus números, él nació abril 16 del año 27, cuando lo sumas todo da exactamente la misma suma, 30, y también es un número 3. Este hecho nunca se había visto en los papas, y ha sido uno que ha sucedido a otro exactamente con los mismos números, la misma combinación numerológica, naciendo en fechas muy diferentes, porque uno nació diciembre 17 del 36 y otro abril 16 del 27, y sin embargo, cuando sumas todos los números, te da exactamente lo mismo, 30, y te llega el número 3. O sea, es una cosa increíble, ¿no?, que haya pasado esto. Pero bueno, para eso están los números, para ver las diferentes combinaciones. Lo que es interesante de ver la personalidad del Papa, el día que el Papa, que fue elegido Papa, Francisco fue elegido marzo 13 del año 2013. Cuando sumamos los números nos da exactamente 13, que queda reducido al número 4, pero siempre ves la influencia que tiene el número 3 en este Papa, la espiritualidad. Es un Papa muy espiritual y fue elegido con un número 4. El número 4, como hemos hablado otras veces, es un número de muchísimo trabajo. Es un número de muchísimo trabajo, pero que tarda tiempo en reconocerse su trabajo. Sin embargo, este Papa, pues Francisco, se le está reconociendo el esfuerzo que está haciendo. Otro dato importante de ver en la numeración del Papa es su propio nombre. Acá acuérdate que ya el nombre de Bergoglio no le aplica, él ya es Francisco. Entonces la personalidad, los motivos del Papa, lo que se llaman los motivos, cambian. Entonces, cuando analizamos Francisco numerológicamente, nos da de suma 19, que es 1 más 9, 10, nos da que es un número 1, el número del líder, poniendo solo Francisco. Pero lo curioso de este caso es que si añadimos Francisco I, pues normalmente no se le llama Francisco I, pero técnicamente él es Francisco I. Le añades los 9 números más y sumaría 19, con lo cual también daría 10, es decir, que es auténtico líder. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, compadre, pero vamos a reunirnos otra vez. Vamos a reunirnos otra vez porque es muy interesante lo que hemos podido ver. ¿Ok? Gracias, continuamos en un momento. Perdón, Alberto, pero no sabía que teníamos tan poco tiempo con esto del... No hay